¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas en esta jornada de lunes. Alerta naranja. Es una situación que nos debe de preocupar porque aquí hay una responsabilidad compartida. ¿Qué dice la gente de salud pública? Se está dando una circulación sostenida del contagio del virus del COVID-19 en Paraguay, ya no solamente en el ámbito social, sino también esto se está dando en el ámbito laboral y esto podría seguir avanzando, lo que podría significar que tanto Asunción, Central y Alto Paraná continúen por un tiempo indefinido en fase 3. Esto y mucho más a partir de ahora. Mercedes, Juan Aníbal, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches también a la teleaudiencia. Vamos a hablar de lo que aumentó la circulación de personas, el consumo de alcohol y lastimosamente también los accidentes de tránsito. De hecho, que durante el fin de semana se registraron una cantidad impresionante de accidentes y muchos de ellos muy graves. Y hablando precisamente de accidentes, rápidamente vamos junto a Raúl Bogarín y este choque entre ómnibus. Raúl, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aníbal, y a todos los televidentes. Nos encontramos sobre Hernandarias y 10 de agosto de la ciudad de San Lorenzo, y de esta manera quedó esta empresa unidad de transporte público, la línea 38, luego de ser embestido violentamente por otra unidad de transporte público, en este caso por la línea 3 de febrero. Esta unidad de transporte público se dio a la fuga. Vamos a tratar de hablar, en este caso, con el chofer Germán Florentín, para que nos comente acerca de lo sucedido. Germán, un momentito, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el accidente? No, y yo venía una velocidad alzando pasajeros, ¿verdad? Esta es una zona donde nosotros alzamos pasajeros, ¿no? Y de repente parece un nube, me aparece una gran velocidad el transporte de empresa 3 de febrero, y yo frené lo que pude, ¿verdad? Ahí se nota por el asfalto que yo frené lo que pude, y esa parte donde yo me quedé, ahí me agarró completamente y se fue a parar ya en la vereda. Pero el colectivo parecía que se iba a tumbar. Ahí se va a notar en la cámara que ustedes van a ver ahora que el colectivo casi se tumbó, igual él corrió. No se quedó, en ningún momento no se quedó el colectivo. ¿Cuántas personas serías de tus pasajeros había? Y aproximadamente 10, 11 pasajeros heridos tengo. Y yo tengo golpe también, yo tengo un golpe acá por mi volante y estoy aguantando todavía, pero hice como profesional, le auxilié a todo
le atendimos a todos, ¿verdad? Le aguardamos a los bomberos y gracias a Dios vinieron todos los bomberos y los policías y eso, ¿verdad? Lo único que necesitamos es verle a ese asesino que corrió, que yo estoy seguro que me indigna que un chofer de transporte público que no tenga que quedarse, ¿verdad? ¿Es un colega tuyo? No es mi colega, pero es un chofer de transporte público, ¿verdad? Yo soy profesional, amigo, es primera vez en mi vida a los 49 años me pasó esto que me está pasando, ¿verdad? Era impotencia. Sí, realmente, prácticamente todos los días vamos a ver, amigos, este tipo de accidentes, porque estamos pasando un mal momento, amigos, y los choferes andan todos como locos, detrás de dinero como cualquier otra persona, ahora está todo desesperado, y estoy seguro que este asesino corrió porque se asustó, ¿no es cierto? Y yo me quedé, amigo, nunca lo voy a correr. Si yo soy el culpable, acá estoy, señor. Y nunca jamás en mi vida no voy a negar. Él es el asesino y casi nos mató a todos. ¿Cuántas personas vos traías, burro? Y yo tenía 40 sentados y aproximadamente 12 parados. Sí, 12. Terrible lo que te pasó. Sí, no, impresionante. Había personas que venían parados y por la frenada que yo hice, venía toda la gente que estaba sentada adelante, venía toda a parar acá hacia mí. Y ahí fue lo que se golpeó muchísimos pasajeros. Pero, dale, señor, gracias. Germán Florentino ofuscado, el chofer, Sí. y le entendemos por esta Totalmente. situación que pasó. Vamos a hablar también con Sergio Villalba, quien es uno de los bomberos, quien auxilió a los heridos. ¿Cuántas personas heridas tuviste que auxiliar, Sergio? ¿Qué tal? Sí, buenas noches. En realidad vinieron varias compañías, un trabajo en conjunto entre todos los bomberos. Fueron trasladadas aproximadamente 12 víctimas de diferentes unidades. Nuestra unidad trasladó 6 al centro especial de Calleín y estamos hasta ahora tratando de convencerle al chofer que tiene que asistirse, ¿verdad? Él por el nervio y por el protagonismo no quiere que le asistamos y le traslademos, pero estamos tratando de controlarle más o menos todavía hasta que se retire, ¿verdad? Terrible el accidente por todo lo que pasó. Sí, terrible, ya creo que te van a pasar los videos y fue desesperante llegar y ver 10, 12 personas acostados. Había gente con fractura, había gente con luxaciones, había gente en pánico, con nervios y se tornó un poco desesperante en un cierto modo, pero efectivamente el trabajo de los bomberos en conjunto de todas las unidades fue una buena respuesta y se pudo trasladar a tiempo todo eso. Bueno, muchas gracias, Sergio. Por favor, Sergio Villalba, capitán de los Bomberos Verdes de San Lorenzo. Y vamos a mostrar dónde se fue a parar, en este caso, estos... Sí, te escucho. No, preguntarle al conductor que estuvo hablando contigo hace segundos nada más, si él pudo ver las características del bus que le chocó, a ver el número, claro. el número, chapa, alguna característica que le permita a las autoridades ubicar rápidamente a ese conductor. Bueno, vamos a preguntarle antes de que se mueva el conductor. Germán, ¿vos le viste a alguien? ¿Vos pudiste reconocer al colectivo? ¿Qué número? línea? Realmente es la empresa 3 de febrero, pero el susto también que yo pensé que ya íbamos a morirnos todos ahí, ¿verdad? Como te dije, el impacto fue muy fuerte, entonces yo me di la vuelta porque había un llanto inmenso acá, ¿verdad? Y ya no, yo miré una vez nomás, papá, y después ya se rajó el colectivo, casi se tumbó allí. ¿Tuviste tiempo más de...? Ya para no, porque imagínate, yo para mí, eso no se hace luego. Primero el llanto, primero ese dolor que, ¡ay! Decía, ese es lo que a mí me dolió mucho también. Entonces tuve que mirar ya por mi pasajero y me quedé ahí como me viste ya ahí en el medio de la ruta. Eran las palabras de Germán entonces con relación a este percance entre unidades de transporte público. Y vamos a cruzar nuevamente, estamos sobre la calle 10 de agosto y la intercepción es Hernandarias y acá vino a parar la otra unidad de transporte público y van a ver ustedes que queda por acá también vestigios de esa unidad de transporte público porque están acá sus parabrisas que quedó de esta manera y de igual manera rompió gran parte del pavimento también acá. De hecho, ¿cuál de los dos tenía la calle con prioridad de paso?
La calle 10 de agosto es preferencial, donde estaba viniendo esa unidad de transporte público San José Obrero, la línea 38. Y uno se pregunta, ¿por qué huir, verdad? Claro. Porque tarde o temprano se lo va a ubicar y más todavía que se le cayeron los vestigios. Los vestigios, claro. Y aparte es una esquina sumamente transitada, muy conocida. Presumo que estará llena de cámaras la zona. No, pero para mañana vas a tener de todos los ángulos el accidente. Ha de tener pasajeros también a bordo, porque de hecho que estaba trabajando, no estaba fuera de línea. Claro, y los dueños de la empresa o alguien vinculada a la empresa estará viendo, va a preguntar quién llegó, cuál de los colectivos llegó sin parabrisas. Claro. Ahí está, háganse responsables. Claro, totalmente. Qué terrible. Claro. Otra de las carreras de buses que dejan en peligro. No, el tema es asumir la responsabilidad. Los pasajeros. Claro. ¿Sí? Asumir, cometiste un error, quédate. No huyas con tus pasajeros, de que le pones en peligro. Buena reacción también la del chofer del bus San José Obrero, de hecho que reaccionó con total lucidez, con total juicio para poder auxiliar a sus pasajeros. Afortunadamente ya hoy los vidrios son inastillables, cosa que no pasaba antes, y tenían otro tipo de heridas también. Muchos terminaban más grave. Imaginamos que tiene seguro también esta empresa. Es un bus relativamente nuevo. De hecho que se va a hacer también responsable de las víctimas que dentro de su colectivo terminaron malheridas. Y hay que acotar algo también, compañeros, es que es una zona de mucho tránsito y para venir a alta velocidad es de choferes imprudentes. Y otra cosa más, para que todos tengan en cuenta, aquí en la intercepción de 10 de agosto y Hernandarias hay un tremendo pozo, creo que es de la ESAP, que no tiene tapa. Y de esta manera también vamos a mostrar que allá en el medio hay un pozo gigante que todos los conductores deben de evitar. Otra señal más que debería de respetar este conductor que posteriormente se dio a la fuga, Mercedes. Y este conductor que se dio a la fuga, como bien lo decís, tenía una señalización, tenía una indicación de alto de pare. Ahí hay una lomada, el famoso lomo de burro, antes de cruzar 10 de agosto desde Hernandarias. Eso ya le da la señal que reduzca velocidad para poder pasar. Incluso cuando alguien va a pasar una intersección, siempre hay que tener todas las precauciones, ya que de no tener siempre ocurren accidentes de tránsito. En este caso, por suerte, no estamos hablando de víctimas que lamentar. A esto tenemos que agregar, lamentable la situación de las calles de San Lorenzo. Estamos hablando de calles principales. Fíjense ustedes, Mercado Central de San Lorenzo, ruta número 2, imposible circular por la zona. Juan, te pido por favor que nos arranquemos con esto, porque San Lorenzo, Lambaré, Asunción, interminable va a ser. Por eso. Estamos hablando de rutas nacionales. Sí, claro. Totalmente. Sí, de mucha circulación. En realidad, esta es una ruta internacional, inclusive. Raúl, no tenemos la lista de los lesionados. Los intervinientes ya se retiraron del lugar, más que nada porque fueron derivados a diferentes centros asistenciales, entonces como para que familiares en todo caso puedan ubicarlos. Sí, ya se retiraron los intervinientes. Bueno. De hecho, ahora vamos a ir hasta la comisaría para conocer la lista de las personas heridas, porque según refiere el chofer, son 11 las personas heridas, y también el bombero voluntario decía que hay personas con luxaciones, incluso con algunos cortes de profundidad debido a los vidrios que se rompieron, en este caso, de esta unidad de transporte público que estábamos viendo en imágenes y que ya se retiró, ya que vinieron también compañeros de la empresa para poder auxiliarlo. Y el chofer necesita una asistencia porque él también manifestaba que tenía mucho dolor en el pecho, pero que en ese momento él solamente quería auxiliar a sus pasajeros y tratar de esclarecer el hecho. Claro, la adrenalina del momento obviamente no le permite sentir los dolores, y ese momento, ahora cuando pase esta situación, obviamente va a comenzar a sentir los golpes de este encontronazo entre buses. Bueno, excelente reporte. Gracias por este vivo. Bueno, enseguida vamos a volver nosotros desde la comisaría para atender la lista de los heridos que fueron trasladados al hospital de Calley. Perfecto, gracias Raúl, muy amable. Vamos a otra información para contarles que una comitiva fiscal policial realizó hoy 4 allanamientos en simultáneo. Esto en Lambaré, San Antonio, Asunción y también la zona de Villa Elisa. Con esto se logró desbaratar a una banda que robó un vehículo de una pareja, posteriormente baleó a un policía y finalmente asaltó un supermercado.
De acuerdo a la cronología de los hechos, la banda desarticulada mediante esta serie de allanamientos, el pasado 26 de junio habría llegado a bordo de un automóvil tipo Runx de color blanco hasta una pizzería ubicada en el asentamiento Nueva Esperanza de Capiatá, donde obligaron a una pareja para que entregue su vehículo. Un efectivo policial que casualmente estaba por el lugar trató de intervenir, pero fue baleado por los delincuentes, quienes finalmente se llevaron el automóvil tipo Allion de color gris de la pareja, dándose a la fuga. Un día después, exactamente en fecha 28 de junio, la gavilla utilizó el vehículo robado para ir a cometer un robo en perjuicio a una estación de servicios del emblema Barcos y Rodados, ubicada en Barrio Obrero de Asunción, de donde se alzaron con la suma de 6 millones de guaraníes. Tras concretar el golpe, los delincuentes abandonaron el vehículo robado a unas 8 cuadras del surtidor. Tras el hallazgo, Criminalística realizó levantamiento de indicios del Allion, logrando detectar 2 huellas que luego de ser procesadas, revelaron la identidad de los sospechosos, tratándose de Lucía Elizabeth Cuevas de Burgos y Hugo Javier Almeida Rodríguez, quienes fueron detenidos en la jornada. La mujer fue capturada en La Chacarita con su pareja Juan José Burgos, mientras que Almeida fue detenido en la ciudad de San Antonio, también en compañía de su pareja sentimental. ¿Tendré que participar con asalto? No tengo nada que ver en eso. ¿Sobre la supuesta participación de tu señora en el asalto? Ni idea, no tengo ni idea. ¿Vos tenés antecedentes ya, verdad? Sí, señor. Y ahí van a corroborar luego con los oficiales. ¿Orden de captura tenés? No, señor. ¿Ustedes no le dispararon entonces al policía? En ningún momento. ¿Participaste vos en el asalto? En ningún momento. No sé, no tengo ni idea de qué es lo que me están entendiendo. Solo le pregunté a los oficiales y me dijo que... Supuestamente la huella de tu pareja se encontró por uno de los vehículos utilizados. No el sé. asalto en Capiatá, donde le balearon a un policía. ¿Qué sabes de eso, amigo? Ni idea, no tengo. Solo salí todo lo en la noticia. ¿Tu señora tiene antecedentes? No, ya no tiene antecedentes. No tiene antecedentes ella. ¿Usted tiene hijos? 3 tenemos. Recién tiene unos 15 días. Ya el día lunes 29 de junio en horas de la tarde, después del robo al surtidor, la policía encontró en Villaliza el automóvil tipo Runx de color blanco, utilizado por los asaltantes en el robo de Capiatá. La propietaria sería Leticia Maribel Díaz Velázquez, quien de víctima pasó a ser sospechosa, tras descubrirse que tenía vínculos con Almeida. Para éxito del operativo, ambos fueron encontrados juntos en una vivienda de San Antonio. Nosotros trabajamos en los detalles que no coincidía con lo que ella mencionaba. ¿Por qué? Porque este vehículo que supuestamente fue robado de ella, ¿verdad? Ella denunció 24 horas después. Aparte de eso, cuando ocurrió el asalto en la pizzería donde llevaron el Toyota Allion, los testigos que dieron el número de chapa de ese vehículo blanco dijeron que estaba al mando una mujer. O sea, aparte de eso, no tenía denuncia y la propietaria, que ahora está detenida, que es Leticia, dijo de que ella no se dio cuenta que fue robada. O sea, eran versiones que no encajaban. El oficial Darío Insfrán, baleado durante el atraco en Capiatá, acompaña las investigaciones para identificar principalmente al delincuente, que lo baleó tras intentar defender a las víctimas. A ninguno le conozco. ¿Ellos tienen una cara cubierta cuando eso? No descubierta, pero a ninguno yo no le conozco, ¿verdad? Pero es imposible decir así. ¿No? Vos intentaste justamente defender a esa pareja al momento en que los iban a asaltar. Sí. ¿Cómo fue todo? ¿Vos estabas cenando ahí? Iba a cenar. Por suerte no pasó a mayor, ¿verdad? Pero... ¿Vos te ibas a tu auto a recoger tu arma? Sí. Pero no alcancé. ¿De refilón te balearon? De refilón. Ahora, ¿vos viste ya el circuito cerrado del asalto al surtidor, oficial? Sí, sí. ¿Allí no le reconoces a ninguno? No. Porque era oscuro todo el lugar, ¿verdad? Según el esquema delictivo diseñado por los investigadores, estos serían los integrantes de la peligrosa gavilla de Central, de los cuales 4 fueron detenidos en la jornada.
tratándose de Lucía Elizabeth Cuevas de Burgos, identificada mediante sus huellas y detenida en compañía de su pareja Juan José Burgos, quien posee varios antecedentes. Otro de los detenidos es Hugo Javier Almeida Rodríguez, también identificado por sus huellas. El joven habría participado del asalto al surtidor de manera directa. Incluso varias de las prendas que utilizó ese día fueron incautadas de su poder. Su pareja Leticia Maribel, detenida en su compañía, es dueña del Runx blanco utilizado en todo momento por la gavilla para trasladarse de un sitio a otro y así perpetrar la serie de atracos. En imágenes de un circuito cerrado se puede ver cómo un hombre golpea brutalmente a una mujer. Llama la atención porque se pensaba de que era un asalto. Y sí, lo era. Pero la víctima en realidad no era ella, sino él. La asaltante era nada más y nada menos, según los testigos, que la mujer. El hecho que veíamos en imágenes del circuito cerrado, primero, golpean el corazón porque parece un hombre golpeando a una mujer. Sin embargo, la realidad que sale a luz es que en realidad esa joven había ingresado a la casa de un humilde albañil, pero que ya no era la primera vez. Y él al despertarse el sábado se encuentra cara a cara con la joven, que sería una conocida adicta a la zona. ¿Qué hizo este hombre? Intentar recuperar lo poco que le quedaba en su casa, que había sido sustraído por la joven. Según manifestaciones de los vecinos, es una chica que frecuentemente realiza hurto en diferentes viviendas. Entonces ella, ya cansado de eso, justamente entró en la vivienda de este señor que le persiguió, que se ve en el video que le persiguió, le alcanzó, y esa cosa que traía, según las manifestaciones de los vecinos, son cosas que también había hurtado de su vivienda. Y ya cansado de eso, y justamente hablé yo con ella también, le dije ¿por qué no se realiza la denuncia? Y las cosas no se puede hacer nada, o sea, no se puede hacer nada si es que no hay una denuncia por medio. ¿Una chica que suele deambular? Dice que una chespirita de la zona, según manifestaciones de los vecinos con quienes estábamos hablando. La casa del hombre está rodeada de un intento de evitar que ingresen los adictos. Restos de lo que ha sido una cerca alambrada, alambres de púa, alambres puestos por todas partes. Información de último momento, reporte oficial del Ministerio de Salud de la fecha con respecto al COVID-19. Se procesaron 1.694 muestras, un número bastante bajo. 104 positivos, 70 contactos, 3 son del exterior y 31 casos sin nexo. Todos se encuentran en aislamiento actualmente. Se lamenta informar 2 nuevos fallecidos, con lo cual la cifra llega a 43 fallecidos solamente en cuanto a los casos confirmados. Repetimos, son casi 25 ya en el mes de julio. 42 internados, 10 en terapia intensiva, 111 nuevos recuperados, sumando así 2.905 casos. Total de confirmados 4.548. Y vamos a contarles cuáles son las ciudades que registran casos sin nexo en la fecha, lo que se considera como un contagio ya sostenido. Departamento Central y también zonas del Alto Paraná. Limpio registra 8 casos, Ciudad del Este 3 casos confirmados sin nexo, Mariano Roca Alonso 3 casos, Areguá 3 casos, Itagua 2 casos, Capiatá 2, la zona de Fram registra 2 casos sin nexo, Pedro Juan Caballero también 2 casos, Asunción 2 casos y un caso en Fernando de la Mora, Luque, San Lorenzo y Hernandarias. Es el reporte oficial. La cifra total de fallecidos llega a 43, repetimos, es el último informe dado a conocer por el Ministerio de Salud Pública. Repetimos, son en total 104 nuevos positivos, 70 contactos, 3 del exterior y 31 sin nexo. Realmente estas cifras asustan, preocupan, estamos en un nivel bastante alarmante, ya no preocupante, sino se están dando, y se dan cuenta ustedes, un promedio de 2 fallecidos cada día de promedio. Sí.
ayer 1, anteayer 2 y así se está dando. Solamente 4 días de este mes no tuvimos registro de fallecidos. Por el eso. resto del mes de julio, lastimosamente, registró sí o sí por lo menos 1 o 2 fallecidos. A eso me refería, la cantidad de gente internada también, y esto tiene que ver solamente con casos de COVID, sin contar los múltiples casos de gente que está internada por afecciones respiratorias, lo que hace que las camas calientes estén justamente en el pico más elevado, lo que es un punto de referencia para determinar si pasamos rápidamente del código naranja a la alerta máxima roja, lo que se podría dar en cualquier momento. Ahora mismo estamos en alerta naranja debido a la ocupación de camas en terapia intensiva. Hay 70% de ocupación, pero ojo, no solamente casos de COVID, son múltiples patologías que llevan a ocupar. Pero si tenemos una ocupación de 70%, en caso de que se dé una explosión mucho más grande, ya no vamos a tener la capacidad de respuesta. Claro, lugar para la gente y sobre todo vamos a tener una saturación intensa en hospitales. A ver, los fallecidos de hoy, un hombre joven, 52 años, joven, en el Hospital Nacional de Itagua, y una mujer aquí de Asunción, 70 años. Pero te das cuenta que ya no indican si tienen o no algún tipo de patología de base por los últimos incidentes y cuestionamientos con aquellas personas que padecían de una enfermedad X, por ejemplo, la adicción a las drogas, y que eso en cierta manera molestó un poco. De la vida privada mismo. Claro, pero en estos casos no establece ningún tipo de patología de base. Hace varios días que ya vienen sin mencionar siquiera si tenía o no enfermedad de base. Me refiero a la gente, sí, es joven, un poco más de 50 años, pero acordate que murió una joven de 19 años, pero que padecía de una enfermedad de base y bastante complicada. Exactamente, y hay muchísimas quejas en la fecha acerca de las largas filas que se tenían, por ejemplo, en algunos centros para la toma de muestras del COVID. Hubo denuncias que incluso en algunos tardaban hasta casi horas para tomarte y días varios para la entrega de muestras, de resultados. Exactamente, y se habla de un sabotaje. Enseguida les contamos más. A propósito, el laboratorio central del Ministerio de Salud se encuentra sobrecargado por la gran cantidad de muestras a ser procesadas. Esta situación lleva a que los resultados de las pruebas de COVID-19 que antes se obtenían en un máximo de 48 horas, ahora se entreguen entre 8 y 10 días. Inerán es uno de los puntos de tomas de muestras para la prueba del COVID-19. En los últimos días, acceder a los resultados se extendió de 48 horas a 8 días y en algunos casos de 11 a 13 días. Desde el hospital sostienen que si bien los test se realizan en dicho lugar, es el laboratorio central donde se procesan y la tardanza se da por la gran cantidad de muestras que deben ser analizadas. Hay que tener en cuenta lo siguiente: en el Inerán se realiza la toma de muestras y esas muestras que son tomadas son derivadas al Laboratorio Central de Salud Pública, ¿sí? O sea que las muestras que la gente está esperando ahí de las 7 de la mañana o de la 1 de la tarde, esas muestras son remitidas directamente después al Laboratorio Central, en donde allí se procesan las muestras. Según tengo entendido, la tardanza del resultado de las pruebas es debido al volumen de pruebas que están recibiendo diariamente el laboratorio central para su procesamiento. Entonces ese es el inconveniente que están teniendo, debido a que es un proceso también que tiene su tiempo de realización, y cuando hay un volumen aumentado de muestras hay un atraso, y que hoy en día es un atraso importante de 8 días. Esperar 8 días por los resultados de las pruebas de COVID-19 es extremadamente prolongado, según el doctor Morinho. Ahora, si me preguntas si es mucho tiempo, sí es mucho tiempo de espera, porque cuando uno se toma la muestra, de repente porque tiene algún tipo de síntoma, debe esperar el resultado para acudir nuevamente a su trabajo o retomar sus actividades cotidianas laborales, ¿verdad? Entonces, el que tarde 7 o 8 días es mucho tiempo. En realidad, hay un atraso porque es un volumen muy grande, ¿verdad? Entonces, nos están dando abajo, evidentemente, en el procesamiento de una prueba que si es que hay un volumen reducido, va a tardar solamente horas, o va a tardar, así como hace una semana atrás, 48 horas, ¿verdad? Hoy en día están tardando muchísimo más, y aparentemente es por la cantidad de pacientes que están recibiendo. Tengamos en cuenta que el laboratorio central, todas esas muestras que se toman en Inerán,
se procesan en el laboratorio central. El INERAN también tiene su laboratorio propio de análisis de muestra de COVID, pero ese laboratorio que está en el hospital de contingencia es utilizado para pacientes que están internados o que requieren internación dentro del INERAN. Con la gran cantidad de personas que se someten diariamente a las pruebas, la capacidad del laboratorio central ya es insuficiente. Hay un franco aumento de pacientes con COVID-19, pero con respecto al laboratorio, sí, yo creo que nos estamos quedando cortos con la disponibilidad digamos, de procesamiento de las muestras. Debería haber más de un laboratorio que hoy en día esté tramitando o procesando esas muestras de manera a acelerar este proceso que es extremadamente importante, ¿verdad? Se tendría que sumar otros actores también a salud pública, en todo caso realizar convenios, si es que no podemos montar rápidamente un laboratorio, ya deberíamos estar derivando a laboratorios privados que tengan convenio con el Ministerio de Salud y ver cómo agilizar eso, ¿verdad? Porque de repente la gente también entra en un estado de confusión y de desesperación porque no hay información, digamos, hay mucha controversia. Esta situación podría tener consecuencias a corto plazo. Puede ocasionar problemas a nivel de la diseminación de la enfermedad porque uno tiene que trabajar y si no tiene los estudios o si no está con seguridad de que tiene o no tiene, puede estar contagiando en su lugar de trabajo. ¿No? O sea, imagínate, o puede perder su trabajo. Yo, si es que estoy con síntomas en mi trabajo, al menos en la parte privada, yo tengo conocimiento, me han llamado varios pacientes, cuando uno está enfermo, lo primero que le pide la empresa es el test para que vuelva a trabajar. Imagínate si hoy vienen y se toman la muestra en 8 días recién, para esa empresa tenerle 8 días de funcionario afuera es pérdida también, ¿verdad? Y qué decir si sale positivo ese paciente, después tiene que guardar otra vez cuarentena 14 días, después de recibir el positivo. Entonces se va complicando cada vez más la situación, ¿verdad? Un test que debería estar en hora. Este inconveniente no solo se registra en el INERAN, también se dan con las llamadas al 154, donde se agenda turno para la realización de la prueba y el tiempo también suele ser por un plazo de 8 días. Lo nuevo sobre este tema, estamos hablando de que el ministerio menciona un posible sabotaje a su sistema informático de manejo de la información. Por eso es que hoy se dio un caos, compañeros, en la toma de muestras. Estamos hablando de que se formó una cola larguísima en varios puntos, como por ejemplo la Costanera o incluso el INERAN, para acudir ahí y hacerse el hisopado. Y mucha gente recibió el aviso, no, venga mañana, porque se genera una restricción oficial. Ahí estamos viendo la cola inmensa de la Costanera en la fecha. A su externo, un hackeo podría ser. Un sabotaje informático. Claro, es importante del por qué explicar lo del sistema informático, porque todo se hace a través justamente en línea del sistema informático. Uno se registra, se mantiene y se respeta la privacidad del paciente. Ese paciente lleva un código, ese número de tubo de ensayo va registrado a la computadora y así va ese proceso hasta que finalmente después el que se extrajo la muestra ingresa a una página, pone su código y ahí le salta si está o no positivo o negativo. En sentido, ¿por qué la importancia del sistema informático? Hackeado hoy, según el viceministro. Exactamente, y el viceministro precisamente admite este retraso en la entrega de los resultados. ¿Por qué? Porque se están priorizando las pruebas de la gente por contactos y también la gente que presenta algún tipo de gravedad. La gente que responde, digamos, a casos de control nada más van a tener que esperar todavía. Ya estamos viendo el tuit más temprano del doctor Juan Carlos Portillo. El sistema informático empezó a fallar hoy y aparentemente se trató de un sabotaje externo gravísimo y se quejaba, por ejemplo, la senadora Massi y decía: en ese sistema informático interno del Ministerio de Salud se están manejando los datos de muchísima gente, pacientes con sus cuadros positivos, negativos y otras cosas bastante personales de los pacientes, como para que se esté saboteando o dejando ahí en riesgo en cuanto al manejo de la información. Vamos a escuchar lo que decía más temprano el doctor Juan Carlos Portillo. Estamos registrando un retraso efectivamente en la entrega de resultados. Esto tiene su mayor causa
en un incremento importante en la demanda, ¿verdad? Y vemos que hay sectores que no necesariamente son, digamos, esenciales. Porque, y un ejemplo es el de la preparación prequirúrgica, ¿verdad? De personas que van a ir a una cirugía, a una intervención no urgente, y fundamentalmente que provienen del sector privado o de la seguridad social, que llevan a una sobrecarga a la red pública de laboratorios, ¿verdad? El Ministerio está haciendo un esfuerzo por descentralizar todo lo que tiene que ver con la toma y el procesamiento de muestras. Inclusive la carga de datos se está haciendo ya de manera descentralizada. Uno va a un determinado hospital y allí en una plataforma digital se cargan los datos y ya están disponibles para el momento en que esté el resultado. Ya simplemente se carga, se termina de completar la información. Eso ya se está manejando desde hace varias semanas de manera descentralizada. Hoy tuvimos algunos problemas con esa plataforma. No descartamos que haya habido algún tipo de sabotaje por la forma en que cayó el sistema. A estas horas eso ya se resolvió, pero estamos tratando de sobreponernos, digamos, a las distintas dificultades que puedan surgir. Lo que tiene que ver con la sobrecarga, estamos también tratando de administrar y estamos ampliando la capacidad con la habilitación de más laboratorios que puedan tomar y procesar muestras. Bueno, y es que ahora la toma de muestras se realiza no solamente en la Costanera y en la Caminera, sino también en algunos hospitales periféricos. Ya veíamos el caso del Barrio Obrero, por ejemplo, que se habilitaba hace poco, también hospitales distritales como por ejemplo en Capiatá. Así que de repente es un poco más accesible, pero ante la gran demanda de los pacientes que requieren de este hisopado. Vamos a hablar también, compañeros, de un tema bastante preocupante, lo que se considera como crecimiento sostenido. ¿En qué consiste esto? Sería un nuevo paso, un nuevo nivel en cuanto al pico, porque las zonas críticas como Alto Paraná y también Central de Asunción van a considerarse bajo este concepto, un crecimiento sostenido, debido al aumento de casos incluso en entornos laborales. Gran parte ya de nuestra comunidad está moviéndose, está saliendo, hay mayor interacción. Es probable que inclusive se dé algún contagio fuera de los entornos laborales y desde estos sean llevados al trabajo, digamos, el virus por alguno de los empleados de estos entornos. Pero al mismo tiempo nosotros estamos acompañando, digamos, lo que tiene que ver con la aplicación de los distintos protocolos. En líneas generales yo puedo afirmar que no hay una recomendación taxativa de parte del Ministerio de Salud en cuanto al cierre de un entorno laboral por la aparición de casos positivos se refiere. Si hay una relajación excesiva, es posible que la situación se descontrole y todo creo yo que queremos evitar que eso pase. Efectivamente, y esto respondía el viceministro al tema del festejo del Día de la Amistad. Faltan solamente 3 o 4 días, compañeros, y se viene un fin de semana aparentemente cargado de festejos. Las redes sociales, no hace falta que sea Día de la Amistad para ver los encuentros con amigos, gente que uno sabe que no forma parte de la familia, claro, o que no forma parte del entorno laboral, y que ya se estuvieron juntando de manera irresponsable. Hay festejos clandestinos. De todo hay. De todo hay. Y ni siquiera clandestinos porque son públicos. Sí, también. Estaba notando, si el relajamiento es excesivo, se puede desbordar, dijo Portillo. Se va a disparar la situación. Y siempre es importante, ellos cuando hablan de este tipo de encuentros, que va directamente relacionado con el consumo de alcohol. Y la gente dice, no, pero el alcohol no es que el alcohol puede facilitar que uno se contagie, sino lo que hace el alcohol es desinhibe a la persona y se pierda el distanciamiento social, se deje de usar el tapabocas, que haya contacto, que modifique la conducta propia de una persona y por ende fácilmente el contacto se pueda dar, el abrazo, el beso en la mejilla, bueno, ahí fuiste. Lo que pasó con el tema de los chicos de la secundaria, que un encuentro terminó con un contagio masivo. Estamos hablando de secundaria donde supuestamente hay padres que controlan y vigilan. Imagínate donde el libre albedrío es el que sostiene el evento. Y sobre todo ya sean mayores, adultos. Claro.
Y ese tan ansiado asado que de repente queremos compartir con amigos, cercanos o lejanos, a quienes no vemos hace mucho tiempo, recordemos, muchísimos asados ya fueron foco de contagio. Así es. Bueno, gracias Juan. Bueno, rápidamente, estamos siguiendo de cerca esto que ocurrió en San Lorenzo, aparatoso, violento accidente entre dos buses. Uno de los conductores, ¿qué decisión tomó? Huir con sus pasajeros heridos. Raúl Guarín está siguiendo de cerca esta historia. Adelante, Raúl, ¿qué más novedades tenemos? Carlos, renovamos el saludo y a todos los televidentes de 24 horas. Con relación al ómnibus que huyó, ya se encuentra demorado aquí en la comisaría primera de San Lorenzo. Y para actualizar acerca de las personas heridas, dónde se encuentran, cómo se encuentran, vamos a hablar con el oficial primero, Claudio Leiva. ¿Qué tal? Buenas noches, oficial. Sí, buenas noches y a su audiencia. Así mismo tuvimos un accidente de tránsito protagonizado entre dos vehículos, donde uno de ellos, posterior al percance, huyó del lugar y posteriormente ya se presentó en esta comisaría. Él se presentó, ¿no es que ustedes le buscaron? Sí, obviamente que las patrulleras estaban buscando por las características precitadas por el conductor, por uno de los conductores afectados, y posteriormente este conductor pudo acercarse acá en la comisaría. ¿El nombre del conductor se tiene? Sí, el mismo se llama Elvio Antonio Aranda Jiménez, de mayor edad, y conducía un ómnibus de transporte de la empresa 3 de febrero. ¿Él se encuentra ahora demorado acá? Asimismo, ahí se comunicó a la agente fiscal de turno y la misma dispuso que permanezca en esta comisaría a disposición de la fiscalía, así también la incautación de los dos ómnibus de transporte. En este caso, ¿podemos actualizar la lista de personas heridas? ¿Cuántas tienen registradas ustedes? Tenemos 7 pasajeros heridas, quienes estaban a bordo de la empresa San José Obrero. Todos son mayores de edad: Olivia Carolina Cañete, Nilsa Raquel Ruiz, Marina Isabel Rojas, Silvina Mato Martínez, Isidora Galeano Dávalos, María Teresa Ruiz y Nilsa Raquel Ruiz Ramírez. Todas mujeres en este caso. ¿Y hay alguna persona que reviste de gravedad? Según los intervinientes, hay algunos que aparentemente sufrieron fracturas, pero no, las mismas estarían todo estable. No hay una que corra peligro su vida. Y no estamos teniendo esa información. Los primeros auxilios fueron realizados por personal del cuerpo de bomberos de esta ciudad y de otras unidades, y fueron todos asistidos hasta el Hospital General de San Lorenzo, otras unidades médicas, y vamos a estar realizando las averiguaciones a partir de este momento a los efectos de averiguar el estado de salud de las mismas. Bueno, muchas gracias, oficial Claudio Leiva. Y vamos a salir por acá, ¿podemos salir por acá, oficial? Vamos a salir para mostrar que ya se encuentra acá la unidad de transporte público. Muchas gracias, oficial. De la empresa 3 de febrero, allí lo podemos observar que ya se encuentra acá demorado, como así también el otro transporte público. El chofer no quiso brindar declaraciones con nosotros, se puso reacio ante la consulta, si quería hablar, manifestar algo con relación al percance, pero él, según el oficial interviniente, se presentó aquí hasta la comisaría tras este percance. Y este es el transporte público, Carlos, compañeros. Estamos viendo. Ahí está. Yo no sé qué le habrá entrado en la cabeza, quizás el susto, no sé, trato de entenderlo. La parte frontal fue el... Sí, fíjate, frontal y el costado izquierdo. ¿Por qué tomó esta determinación tan insana de huir de una escena donde ocurrió un hecho de violencia? También. Por eso, estoy tratando de entenderlo. Pero sería interesante que nos explique y que nos cuente qué le pasó. Estamos todavía acá con el chofer del otro conductor, en este caso, Germán Florentín. Ahora viniste a presentar tu denuncia. Sí, justamente tuve que agilizar todo primero a mi pasajero, ¿verdad? Que me estoy llamándole ya a cada uno de ellos, ¿verdad? Para su... A ver su situación. A su situación, a ver si hay gente que viene con un solo pasaje, ¿me entiendes? Y hay familiares, algunos que se les perdió su teléfono, ¿no es cierto? Entonces yo agarré su número de teléfono de sus familiares y estoy agilizando todo. Y ahora recién voy a hacer mi parte, ¿verdad? Es lo último que me tengo que preocuparme, ¿verdad? La parte... La demanda. Si vos quisiste asistir a todos tus pasajeros primero. Sí, primero
como profesional, primero la humanidad, no correr como este colega que hizo, ¿verdad? Yo le llamo que es un chofer que recién se subió, recién nomás se subió el muchacho. Y supuestamente está llorando ahí, ¿verdad? Y ya tarde ya el llanto, ¿verdad? Pero debería que quedarse ahí y ayudar primero a los accidentados, ¿verdad? Y ahí ya se nota ahí está la consecuencia. Pero ahora me tengo que ir a hacer también la consulta porque tengo mucho dolor. Yo estoy aguantando nomás. Estoy tratando de aguantar. Sí. Pero le quiero dejar un mensaje a lo mejor me van a escuchar poco los colegas. Yo le quiero decir a los colegas que si está pensando seguir en el volante acá en Paraguay, si va a seguir trabajando en el volante de transporte público, debería hacer un análisis, un análisis general de cómo encarar ese cargo. Exactamente, porque la gente se sube por necesidad, amigo, y ese me duele. Hay muchos choferes que se sube por necesidad. De repente uno es panchero y le dice yo soy chofer y se sube, ¿verdad? Y ahí está la consecuencia. Y este pendejo se nota yo 49 años, sin experiencia, y yo 49 años y primer accidente, gracias a Dios. Se acá pegó pitamos a pecuare. Ayer se regollamos allá. Pero gracias a Dios tenemos una máquina, buenísima máquina, y tuve que frenar como corresponde. Y frené lo que pude. Hasta ahí lo que se quedó ahí el colectivo, pero este ya empezó ya y le agarró ya de frente. Y casi se tumbó. Y yo lo que quiero que le vea la imagen. ¿De cómo fue que pasó este accidente? Muchas gracias, Germán Florentí. Entonces, el chofer nuevamente que regresó aquí hasta la comisaría primera de San Lorenzo para radicar ahora su denuncia luego de cerciorarse de que sus pasajeros estén bien. Incluso manifestó que algunos estaban ya con el último pasaje y entonces él esperó a que venga otra unidad de transporte público de su empresa para poder hacerle subir a ese pasajero y pueda llegar a destino a aquellas personas que no están heridas. Bien, excelente, Raúl. Gracias por este reporte. Queríamos tener la otra parte de la historia también. Ya la conocemos, intervino la policía, está detenido el chofer y bueno, veremos qué pasa a partir de ahora. Gracias por este reporte. Hasta luego. Hacemos una pausa, Aníbal. Después de ella vamos a hablar con la gente de la Asociación de Médicos del Alto Paraná y la preocupación que existe el sector salud, el personal de blanco concretamente ante esta situación de ascenso preocupante de los casos de contagios. Después de la pausa. Bueno, lo anunciábamos antes del corte, ya está con nosotros, está escuchando ya la transmisión y nuestro contacto, la doctora Idalia Medina, que es de la Asociación de Médicos de Alto Paraná. Y antes de ir con ella, me gustaría compartir el comunicado que hoy publicaron y que ya está en pantalla para que entendamos un poco el contexto de nuestra charla esta noche. Dice, comunicado, la AMAP, que es la Asociación de Médicos del Alto Paraná, recomienda a la 10ª región sanitaria y al Ministerio de Salud del Paraguay disponer el funcionamiento de todos los establecimientos de salud del Alto Paraná en esquema de guardias exclusivamente para urgencias médicas, fase 0, debido al franco ascenso de la curva de contagio en esta región del país por el periodo de al menos 2 semanas consecutivas, firma la comisión directiva. Doctora Idalia, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo se llegó a este consenso? Gracias por el espacio. Por favor, ¿cómo finalmente se llegó a este consenso entre los médicos del Alto Paraná? Doctora, ¿qué saben ustedes que nosotros no sepamos? Mira, la verdad que es preocupante. En un primer momento, la preocupación aquí en el Alto Paraná siempre fue el tema de la frontera. Y bueno, estamos en el momento en que empiezan a aumentar los casos y los pacientes graves. Probablemente tengan, Alto Paraná hoy en día tiene 100 casos por día o 90 casos por día o menos inclusive, pero los pacientes graves que se están viendo
y eso a mí me consta hablar con los colegas que están en la terapia intensiva, cada vez hay pacientes más graves que están ingresando en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad? Entonces para nosotros es muchos pacientes que de repente te digan, bueno, 16 pacientes están internados, 15, y de que eso se estén muriendo 2, 3 pacientes por día, eso para nosotros ya es algo alarmante, ¿verdad? Y aparte de eso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aparte que los pacientes se van agravando más, aquellos que van a internar, se están internando y requieren de cuidados intensivos posteriores. El problema es que entre los colegas, el personal de blanco también se va infectando. Y a medida que se va infectando, también se van dando de baja al personal de salud porque también tiene que ir a su casa a cumplir su cuarentena los 14 días. Es como supongamos que un colega que está en una unidad de cuidados intensivos de positivo al COVID se va por 14 días y era el único médico de guardia que estaba. O sea, y no hay reemplazante ahora mismo. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad suficiente de personal entrenado o especialista en cuidados intensivos. Y no solamente hablo de cuidados intensivos, porque nosotros también ya vemos eso en los demás hospitales polivalentes que nosotros les llamamos, porque hoy en día ya todos son sospechosos o son COVID hasta demostrar lo contrario. Entonces ya tenemos alta tasa, digamos, de infectados también entre el personal de blanco, ya sea enfermería, ya sea colegas médicos. En la semana hace 2 semanas tuvimos baja de 8 colegas, por ejemplo, en el servicio de cirugía, te puedo hablar, que se van por 14 días y no tenés reemplazante, ¿verdad? Entonces eso es lo preocupante para nosotros, porque si continuamos así probablemente nos infectemos todo el personal de blanco y quién va a ocupar los lugares que nosotros estamos hoy en día ocupando, ¿verdad? A eso llevó esta nota donde le pedimos a la 10ª región sanitaria que se vea la posibilidad de que trabajemos realmente por cuadrillas en las guardias y porque los pacientes hoy en día se van y acuden a los hospitales no por cosas graves, digamos, por cosas banales, o sea, me salió un granito en la piel y quiero que me vean, y no es así. Tratemos otra vez de implementar lo que hacíamos al principio. Doctora, ustedes piden que en este contexto entonces se eliminen por el momento la zona de consultorios y que funcione solamente urgencias. Así mismo, y también para tratar de aquellos lugares donde están descubiertos hoy en día, por decirte algunos lugares críticos, que para mí la parte de terapia intensiva, y también hay que darle más soporte a la gente que está en respiratorio, que es el centro respiratorio que se tiene, que IPS, ministerio que está integrado hoy en día. Hay que tratar de potencializar ese lugar también, porque los colegas hoy en día ya están cansados, están con muchos pacientes. Anteriormente tenían 2 o 3 pacientes internados, hoy esa cantidad de pacientes se multiplicaron. Entonces hay que ver una forma de tratar de ayudar también y de ver que no todos juntos nos enfermemos, sino que, bueno, si yo tengo 3 que me pueden hacer consultorio, pero bien que haga uno y que el otro le mantengan en reserva, ¿entendés? O sea, porque esto dentro de 2 semanas más acá, ya está luego explotando el tema acá y probablemente dentro de 2 semanas tengamos muchos más casos de pacientes graves, ¿verdad? Le estoy hablando. Muchos dicen, bueno, pero se tienen que morir nomás luego los pacientes graves. No es así. Si tratemos de evitar, tenemos que tratar de evitar eso y tenemos que tratar de mitigar lo máximo que podamos, y eso apelamos a la conciencia de la gente también, que nos cuidemos, esto no es joda. Y no sé, yo creo que este fin de semana se tiene que volver a una cuarentena total, inclusive en todo el departamento. Nadie tiene que salir de su casa porque esto no es joda, gente. A mí me preocupa sobremanera y a todos los colegas que estamos también. Esto lo venimos debatiendo desde hace 2 semanas atrás ya. Y ya estamos acá, ya estábamos en este tema, ¿verdad? Pero, doctora, dígame, esta preocupación, esta sugerencia de ustedes que están ahí en el frente de batalla, ¿la hicieron a través de este comunicado publicado a través de las redes o presentaron una nota formal como corresponde a la 10ª y la 10ª a Salud Pública? Sí, presentamos una nota formal, eso ya lo habíamos hecho en la semana con el director de la 10ª y ahora lo publicamos para que la ciudadanía ya sepa cuál es la intención de la Asociación de Médicos del Alto Paraná y la preocupación que tenemos también, ¿verdad?, por toda la ciudadanía. Porque esto no solamente, yo entiendo que mucha gente dice, bueno, pero tenemos que habilitar todo, tenemos que estar, tenemos que salir, pero no, es el momento ahora peor. O sea, hace 70 días, digamos, a los primeros 60, 70 días nuestros hospitales estaban vacíos, camas vacías,
pero hoy en día nuestra realidad es totalmente diferente. Todas nuestras camas están ocupadas por las diferentes patologías que existen y se suma esta patología que es muy grave y hablando con los colegas de la terapia intensiva se ven realmente, por decirte así en términos de figurita, porque están viendo que los pacientes son pacientes que no son lo habitualmente que como ellos están acostumbrados a mirar, ¿entendés? Un médico por 8 pacientes graves, yo creo que faltaría más médicos, faltaría más apoyo, ¿entendés? Tienen que tener más apoyo. Doctora, ¿y si la 10ª región sanitaria o el propio Ministerio de Salud no accede al petitorio de ustedes, qué pasa? Mira, yo creo que de una u otra forma tenemos que sentarnos y dialogar, porque esto no puede continuar así como te digo, ¿verdad? Porque de nada sirve que el ministerio no ceda en esto, o la 10ª región, y que nos enfermemos todos juntos, ¿verdad? Si vamos a enfermarnos en algún momento vamos a tener que enfermarnos, pero que enfermémonos de a poco, ¿verdad? O por grupo, digamos, porque esto no nos vamos a evitar. Así como vos te contagias en tu casa, te contagias en tu ambiente laboral, o sea, le vas a contagiar a todo el miembro de tu familia. Es lo mismo pasa en los hospitales, ¿verdad? Por más de que nos cuidemos, usemos los equipos de bioseguridad o de protección, uno no puede evitar algunas veces el contagio de los pacientes. Más todavía los colegas que están en el centro respiratorio, que están constantemente con esos pacientes positivos, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra preocupación. Y de todo, ¿verdad? La unidad de salud misma, ¿de qué te sirve vos tener productividad? Le atendiste a 100, 200 pacientes, pero el día de mañana vas a caer, te vas a enfermar y ya no le vas a poder atender a un solo paciente. Entonces, eso es lo que tienen que entender también. Tienen que entender la ciudadanía y tienen que entender nuestras autoridades locales y también el señor ministro, ¿no? Del total de personal de blanco, médicos, enfermeros, enfermeras del Alto Paraná, ¿tienen cifras de gente que está o contagiada o en cuarentena por sospechas? Mira, hoy en día las cifras de cuántos son realmente no se tiene, porque la demora en el resultado también, eso es otro problema que tenemos. Están demorando 8 a 10 días para tener el resultado, pero mientras tanto los colegas están en cuarentena. Por decirte, de 20% de los colegas probablemente hoy que están en las unidades digamos, trabajando en los hospitales, están en cuarentena, entre personal de blanco, enfermería y médico, ¿verdad? Y eso ya es una cifra bastante preocupante, ya empezando recién esto, ¿verdad? Doctora. Y qué decir más adelante. Nada más que para poner en contexto a la teleaudiencia, Ciudad del Este, Alto Paraná, digo bien, 567 casos activos, casi 400 de ellos corresponden solamente a la capital de Alto Paraná, estamos hablando de Ciudad del Este. Ustedes ven que aumenta la cantidad de internados. Cuando un internado presenta algún tipo de gravedad, requiere terapia intensiva. ¿Hay camas para todos, doctora? ¿O cómo se actúa? De hecho que hasta ahora todos los pacientes que están ingresados, o sea, están teniendo lugares ahora mismo los pacientes que requieren cuidados intensivos, ¿verdad? De esos pacientes que están internados hoy en día y que requiere, bueno, hoy yo te puedo decir que sí hay lugar, pero mañana ya no sabemos qué puede pasar, porque esto es algo... A ver, bueno, lamentablemente en nuestro sistema de internet... Pero nos quedamos con esa frase, sí. Carlos, mañana no sabemos qué puede pasar, dice con una explosión de casos. Pero está diciendo, está sugiriendo el personal médico, que es el que sabe realmente lo que pasa en el campo de batalla, ir a fase 0 en el departamento del Alto Paraná, por lo menos el fin de semana, evitar ese contagio masivo. Masivo, esa salida masiva. Porque, trabajar por cuadrillas. Sí, porque ellos saben cuál es la realidad del sistema de salud pública allá, de salud pública, y saben perfectamente que un disparo en los números va a ser catastrófico. Y un efecto dominó también con el resto del personal que está allí justamente tratando de sobrellevar y de contener esta situación. Estoy anotando. Sí. Fíjense, 17 muertos de marzo a junio. Ajá. 26 en julio. Y todavía no terminamos el mes. Solamente en este mes. Sí, y por 26 eso, en este mes de julio. Y bueno, hoy qué fecha dan, 27, uno por día, el promedio. Sí, sí. Hoy estamos 27, sí. Prácticamente uno por día. Más del 60% de los fallecidos nada más se da en este mes. Terrible realmente. Y un porcentaje muy preocupante del Alto Paraná. Y lo decía también al arranque de la entrevista. Pero interesante la propuesta del gremio médico del Alto Paraná. Bueno. Y sobre todo que la gente también sea responsable. Así como decía la doctora, cuestiones que pueden esperar, por favor, quedarse en casa.
y de repente hacer una teleconsulta vía telefónica. El Ministerio de Salud pone a disposición varios números de teléfono hoy en día para llamar a los hospitales o algún tipo de especialidad médica en lugar de ir a exponerse a estos lugares. Bien, excelente. ¿Tenemos más información? Sí, señor. Vamos hasta la ciudad de Villa Elisa, donde un delincuente fue captado por cámaras de circuito cerrado. En el momento en que roba varios objetos de valor del interior de una casa, la policía ya cuenta con la identidad del presunto autor. Un solitario delincuente ingresó a una vivienda ubicada en el barrio Villa Bonita de la ciudad de Villa Elisa. Las víctimas acababan de mudarse en el lugar hace solamente 10 días y en un momento en que salieron de la casa, el malviviente logró ingresar a la vivienda y se llevó todos los objetos de valor que encontraba en su camino. Incluso preparó un televisor y una computadora que finalmente no pudo llevar. Nosotros habíamos salido aproximadamente a las 11 de la mañana y a las 1 menos cuarto nos llama el vecino y nos informa que ve a una persona saliendo con bolsones de la casa. Esta persona que ingresa a la casa va y trae, intenta ingresar una primera vez y luego ya trae una pata de cabra para forzar uno de los puntos de acceso. Por el circuito cerrado logramos observar que el delincuente ingresa por la parte trasera, ingresa a las 12:14, 12:17 sale y 12:24 en aproximadamente 5 minutos vuelve con una pata de cabra. En menos de 1 minuto ingresa a la vivienda y directamente pasa a la parte de arriba. Las habitaciones superiores. Correcto. Dormitorio. ¿Qué pudo sacar de ahí? Quitó varias mochilas, varios bolsones que yo uso para mi trabajo. Sí. Y quitó relojes, GPS, radio, objetos de valor. Y preparó la tele. ¿Cuántas pulgadas es la televisión? De 55. La denuncia fue realizada en la comisaría 13 de Villa Elisa. El delincuente, al percatarse que los vecinos se habían dado cuenta de su presencia en el lugar, abandonó incluso la pata de cabra que usó para forzar la puerta de acceso. Vecinos de la zona quisieron seguirlo, pero por temor desistieron de hacerlo, aunque la Policía Nacional ya cuenta con la identidad del supuesto autor y se trataría de una persona conocida del barrio. Bueno, en un ambiente atípico, pero sí tenemos que volver a hablar de la vuelta a clases, en este caso de las clases virtuales, con este tema de que retomaron los alumnos la plataforma del MEC. Y esta plataforma, compañeros, que tiene muchísimas críticas debido a que, bueno, no se logra retener la atención de los alumnos porque los expertos dicen se desarrollan clases presenciales de manera virtual. Claro, es una situación muy compleja realmente y yo creo que la experiencia desde, un poco más de marzo, cuando se toma la determinación de las clases virtuales hasta ahora, han sido más críticas que aplausos en este sistema, con muchas dudas, muchas preguntas sin respuestas por parte de las autoridades y de retomar nuevamente desde el día de hoy hacia otro semestre donde finalmente hay que evaluar cómo le fue al niño. Y las respuestas son bastante lapidarias, incluso el propio padre que está acompañando de cerca la evolución del chico. Y en este periodo va a ser ya mucho más delicado porque ya los niños y los jóvenes entran en la etapa donde van a ser evaluados de manera cuantitativa. O sea, ya van a tener calificaciones. Sí. Aunque el MEC también redujo el porcentaje mínimo para pasar el grado del 50%. Si superas el 50% de todas las materias, tenés aprobado el curso. Hasta dejó entender que hoy, este año, todos iban a pasar. Así mismo. De grado o de curso. Pero hay que ver en qué condiciones realmente. Por eso, ahí está justamente. No solamente la cuestión en el sistema, sino las condiciones propias del chico, cuyos padres
habitualmente en un 90% ambos trabajan, quedan a cargo a gente que no tiene la capacidad ni la responsabilidad de que el pequeño esté asistiendo a las clases. ¿Qué pasa de la gente en el campo, en el interior? Un porcentaje muy elevado que lamentablemente no tiene acceso a una computadora, a internet. Ahora acabamos de interrumpir una charla con la directora de los médicos del Alto Paraná y lamentablemente el internet no nos permitió terminar la charla. Imagínense una clase de 4 horas. ¿Cuántas veces habrá pasado eso en el sector público también con las clases de los docentes? Decía el ministro Peta, 700.000 alumnos accedieron a esta plataforma donde los docentes desarrollan sus aulas virtuales, pero hay muchas críticas. Trasladar el modelo presencial por medios virtuales y tratar de evaluar eso al final del periodo no tiene basamento científico. La ciencia de la educación no tiene ese antecedente. Entonces, a partir de lo que nos pasa ahora, tendríamos que determinar estos resultados para cambiar de rumbo. ¿En qué sentido? Si estas clases virtuales, ¿a cuántos alumnos en realidad llegaron? Y podemos decir no, a todos los alumnos, perfecto, ¿de qué forma? Una cuestión es que los maestros tuvieron que lanzar mano a toda su creatividad y habilidad incipiente, mediana o alta habilidad para seguir con las clases en desarrollo. Aquel mismo currículum, aquel mismo contenido. Eso propició también un gran aprendizaje para la educación, o sea, para los maestros fundamentalmente, que no estaban preparados. ¿Por qué digo que no estaban preparados? Porque no era el modelo, no había educación, tecnología como modelo pedagógico en aula, para que ahora lo único que cambiaba era el sitio, el entorno. En vez de que las clases se desarrollasen en aulas, se desarrollaban en las casas. O sea, no hay precedentes. Lo que yo planteo es que tenemos que sincerarnos, porque si yo digo que si tenemos el resultado de que el 22% accedieron a esta suite que se desarrolla dentro de una plataforma. Bueno, el sistema actual, así como está, genera mucho estrés en toda la comunidad educativa, alumnos, padres y docentes. Por eso se plantea algún tipo de rectificación en este sentido. La sincronicidad para que el alumno tenga enfrente a un profesor mediado por una plataforma de comunicación generó harto estrés también en todos los estudiantes, demasiada exposición de dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos que entender que el formato de los contenidos que estamos enviando tenemos que rectificar. Tenemos que evaluar el currículum. El currículum que estábamos trabajando no se puede seguir haciendo por vía virtual todas las disciplinas. Es demasiado amplio. La educación digital tiene un currículum acotado pero estructural. Bueno, bastante importante lo que decía Sofía Shade. Ella es doctora en educación y sobre todo presenta críticas acerca del tema de la educación virtual, porque es completamente otro formato y otro sistema de trabajo con lo que respecta a una clase virtual que se transmite nada más a través de una cámara de una computadora. Convengamos que del total de estudiantes de la educación, hablamos pública, que es la más afectada. Creo que estamos hablando de 1.500.000 aproximadamente. 1,5 millones de alumnos. 1.800.000 más o menos. Entre 500 y 800, bueno. El 10% alguna vez habrá tenido una clase virtual. El 90% nunca ni supo cómo hacerlo, ni la conexión, ni recibir, ni procesar, ni hacer, ni levantar su clase. Es algo nuevo, de cero que, bueno, las circunstancias obligó obviamente a implementar, entendemos, pero fue muy confuso desde el inicio y hasta ahora. Exactamente. ¿Y cuántos docentes tuvieron que hacer las de Caín? Ni el docente sabía cómo ingeniarse hacerlo. para tener esa señal de internet, hacerse las herramientas para dar las clases con sus alumnitos. Y algo también, algo muy importante que decía la profesional es que es muy amplia la educación, la malla, como para transmitirlo todo por internet. Sí. Es imposible. Y convengamos también que en cierta manera, y esto es cuestionable y criticable, y no lo digo yo, sino lo dicen los estudiantes, la asociación que los nuclea, los padres, los docentes, que el ministerio como que se volvió una isla desde un principio y no recibió, no compartió y no organizó una mesa interinstitucional para definir una hoja de ruta sobre la educación virtual en Paraguay en tiempos de pandemia. Lo hizo, pero creo yo, ya muy tarde. Después de una serie de críticas, empezó a llamar a una reunión que
la denominaron Ataiguazú. Sí, pero eso fue hace poco. Hace poquito, que terminó en el nuevo sistema de evaluación, en la evaluación cualitativa y ahora cuantitativa. Tal cual. Exactamente. Nadie está preparado para una pandemia, evidentemente, pero se pudo haber tenido un mejor manejo, por lo menos. Bueno, es momento de hablar de la política, pero de la política partidaria, que en cierta manera, dependiendo hacia dónde vaya, puede afectar o beneficiar al país. Y en la medida que el gobierno de Mario Abdo Benítez pierde fuerza, la figura de Horacio Cartes sobresale como salvador, demostrándose que tiene realmente el verdadero poder, el poder real. La pregunta aquí es: ¿qué traerá consigo este nuevo pacto entre Colorado Bañete T y Honor Colorado? Faltando un par de semanas para completar su primer año de mandato, Mario Abdo Benítez afrontaba su primera gran crisis política derivada de la firma del acta bilateral con el Brasil sobre la venta de energía de Itaipú. El enjuiciamiento político del presidente de la República era un hecho, luego de que Honor Colorado resolviera apoyar a la oposición. El peor pecado es la entrega de la patria, era enunciado por uno de los principales dirigentes cartistas, Basilio Núñez. Pero una semana después de esta tajante posición, Horacio Cartes demostró su poder, desactivando la amenaza de juicio, pero dejando en claro que podría ser verdugo o salvador. Unificar los criterios, acompañar las gestiones de gobierno como veníamos haciendo en un comienzo, darle al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, la seguridad y la certeza de que él va a tener gobernabilidad, y al pueblo paraguayo también. Exactamente un año después, se repite la historia. Un gobierno golpeado por las sospechas de corrupción en la actual pandemia del COVID-19, de nuevo, necesita de un sector que lo sostenga ante la pérdida de apoyo hasta de sus propios seguidores. El mejor aliado no puede ser otro más que Horacio Cartes. Dije y me mantengo al que tengo una convicción, que la salud de nuestra patria, del partido del Paraguay, depende demasiado de la salud del Partido Colorado. Lo poco que se conoce de este nuevo pacto entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes es que la renovación de autoridades de la ANR será postergada, además de consensuarse candidatos para las municipales del próximo año, a cambio de darle estabilidad al golpeado gobierno. En mi condición de colorado, de afiliado del Partido Colorado, obviamente quiero y voy a pelear para que mi partido esté unido, en todo lo que yo pueda hacer para que el Partido Colorado esté unido. Si bien el presidente Abdo Benítez adelantó que no hará cambios en su gabinete en el mes de agosto y mucho menos en los ministerios de Salud y Educación, uno de los reiterados pedidos del cartismo es la remoción de ciertos funcionarios. Hay buenísimos colorados que están para mí postergados. Para mí no tiene que haber personas que no son del partido, que más, que siempre estuvieron en contra del partido, ofendiendo, denigrando, hoy ocupan cargos de confianza. Pero eso es potestad del presidente, hay que decirlo. Pero sinceramente esperamos señales. A corto plazo al gobierno le urge la aprobación en el Congreso del préstamo de $350 millones para completar los recursos necesarios que le permitan ejecutar el proyecto de recuperación económica, mientras que el cartismo, al decir de los opositores, buscará consolidarse como el verdadero poder real. Pero todo esto y más, solo el tiempo lo develará. Del plano internacional, en Argentina se registraron en las últimas 24 horas más de 4.000 nuevos contagios por coronavirus COVID-19, mientras que la cantidad de fallecidos se acerca a los 3.000. El Ministerio de Salud de Argentina informó este domingo que en las últimas 24 horas hubo 4.192 infectados y fallecieron 46 personas. En tanto, desde que comenzó la pandemia, hubo 162.526 contagios y 2.939 fallecidos. Del total de esos casos, 1.109 son importados, 48.698 son contactos estrechos de casos confirmados, 84.358 son de casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Desde el último reporte emitido se registraron 26 nuevas muertes, 17 hombres, 11 residentes en la provincia de Buenos Aires, 2 en la ciudad de Buenos Aires, 3 residentes en la provincia de Mendoza, 1 en la provincia de Córdoba y 9 mujeres, 8 residentes en la provincia de Buenos Aires, 1 residente en la ciudad de Buenos Aires. Del total de casos confirmados en las últimas 24 horas, 2.917 son de la provincia de Buenos Aires, 888 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, 80 de Córdoba, 66 de Chaco, 46 de Jujuy, 41 de Santa Fe, 31 de Mendoza, 25 de Neuquén, 21 de Entre Ríos, 20 de Santa Cruz, 18 de Río Negro, 9 de La Rioja, 8 de Tucumán, 7 de La Pampa, 6 de Tierra del Fuego, 2 de Chubut, 2 de Corrientes, 2 de Misiones, 2 de San Juan y 1 de Santiago del Estero. Del total de casos confirmados, hay 993 pacientes en todo el país que están internados en terapia intensiva. A la fecha, el total de altas es de 70.518 personas. Además, ayer fueron realizadas 12.951 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 636.844 pruebas diagnosticadas para esta enfermedad, lo que equivale a 14.034,6 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta el sábado